La Venezuela de hoy. Por la mañana le envié un email a la producción del programa explicándole las razones por las que pensaba que debíamos tocar el tema de Venezuela. Y se me ha ocurrido que también puedo compartir ese email con ustedes porque explica exactamente lo que queremos hacer en el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué debemos tocar el tema de Venezuela? Número uno, Maduro se propina un autogolpe. El antecedente más cercano de un autogolpe lo tenemos en 1990 en Perú, cuando Alberto Fujimori, hoy en la cárcel, disolvió arbitrariamente la asamblea o el Congreso de su país. Número dos, Venezuela se convierte de este modo en una dictadura formal. Hasta ahora, desde el punto de vista institucional, lo era, pero informalmente, es decir, guardaba las apariencias. Ya no. Recordemos que tampoco realizó las elecciones a las gobernaciones. Ese es un punto importante. Número 3, con lo sucedido en la OEA y el modo en que ha reaccionado la prensa internacional, el régimen de Nicolás Maduro, me da a mí la impresión, pierde legitimidad. Con el vicepresidente encausado y el cartel de los soles señalado, Venezuela se convierte en un narcoestado. Antecedente, pues el señor Manuel Antonio Noriega. De paso, recordar que en estos momentos se le ha producido un derrame cerebral y fue operado de urgencia en una cárcel de Panamá, así que ahí vemos el destino de ese hombre que una vez pues blandió el machete contra Estados Unidos. Número 5, a Chávez le tocaron las vacas gordas del petróleo. Hoy, con el precio a la baja, Maduro está como Machado, ¿no? El cubano en su primer periodo, el primer periodo de Machado, que le fue muy bien y después cuando bajó el precio del azúcar, pues le fue bastante mal. La gran pregunta, y es la que trataremos de contestar hoy, con todo este viento en contra, ¿sobrevive el régimen? Bienvenidos al Espejo. Bueno, el público hoy va a estar feliz porque siempre me pregunta en la calle. Tenemos a César Vidal, historiador, escritor y analista político español. Gracias por acá. Encantado de estar aquí. Te tengo que casar con Z, ¿no? Cuando estás cuando de no viaje, estoy fuera, exactamente, sí. No, y hemos invitado nuevamente a Orián Brito, periodista y productor de aquí de América Noticias. Primero porque el programa anterior lo hicimos antes de que se produjera el golpe y habíamos hecho un análisis que ahora cambia la ecuación. Y segundo, decía entre bastidores, porque hay que tener un venezolano en la mesa, porque es demasiada altanería que un español y un cubano se pongan a hablar de Venezuela, ¿no? Así que, ¿qué ha cambiado desde el programa anterior a hoy? Además de los hechos. En el último programa conversábamos sobre la sesión de la OEA, pero el golpe o la decisión que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia de quitarle las competencias al Parlamento ya es visto a nivel mundial como un autogolpe por parte del gobierno de Nicolás Maduro y ha generado una cadena de reacciones internacionales impresionante en las últimas horas. A ver, autogolpe, ese término que yo a las 5 de la tarde ayer quería usar en el noticiero, pero la noticia le tocó darla a Yossi y no me iba a inmiscuir de esa manera. Decía al principio que me recuerda a Alberto Fujimori. ¿Qué es un autogolpe? Ese término yo lo vi por primera vez en aquel instante que se usó con Fujimori. Fujimori había ganado las elecciones presidenciales, pero el Congreso, la mayoría había votado por el partido de Vargas Llosa, ¿no? O por la coalición que Vargas Llosa. Por lo tanto, tenía que gobernar con el Congreso en contra. Él disolvió ese Congreso y con unas circunstancias diferentes y con presiones diferentes. Entonces, en las elecciones subsiguientes, pues ganó la mayoría, Cambio 90, creo que se llamaba el partido que había inventado Fujimori, que salía de una institución académica, etcétera, etcétera. ¿Qué cree usted, César? ¿Que se va a arriesgar Maduro a realizar unas nuevas elecciones legislativas o que va a gobernar sin Congreso? No, yo creo que va a intentar gobernar sin Congreso. Es más, yo no creo ni siquiera que se disuelva el Congreso. Lo que van a intentar es mantener una especie de legalidad formal, que no lo es, porque estamos viviendo en el fraude de ley más que en el autogolpe, en la cual se dice, bueno, el Congreso lo que pasa es que carece de legitimidad porque está en desacato y por lo tanto lo que decida no tiene ninguna validez y punto. Y mientras tanto el chavismo desde hace bastante tiempo está buscando el recambio a Maduro. Es decir, aquí, por utilizar un lenguaje del fútbol europeo, se trata de congelar balón.
mantener el balón en nuestras manos o en nuestros pies hasta que llegue el momento de las próximas elecciones presidenciales, y en las próximas elecciones presidenciales vamos a sustituir a Maduro por otro personaje y a intentar mantenernos en el poder o bien en solitario o bien en coalición con al menos una parte de la izquierda venezolana. Y en eso nos va a respaldar desde un sector muy importante de la Internacional Socialista, Rodríguez Zapatero, que ha sido uno de los mediadores entre la oposición y Maduro, ha salido hace apenas unas horas diciendo que, en fin, que esto hay que entenderlo, que hay que respetarlo, etcétera, etcétera, y supongo que van a intentar recuperar también el respaldo que han tenido durante meses de la Santa Sede. Es decir, la idea es, vamos a intentar aguantar el partido hasta que ya Maduro salga y entonces vamos a ver lo que hacemos. Que le salga bien o no es otra cuestión. Tienen dos aspectos muy en contra. Uno, que la situación económica nunca provoca la caída de un régimen, pero sí lo erosiona mucho y la situación económica es desesperada, es muy mala, eso no se puede negar, y que además hay un sector del chavismo que piensa que ya están casi en periodo de descuento y que no les queda mucho. Y la prueba está en que algunos de los jerarcas del chavismo ya han enviado a sus familias a Miami, lo cual no es la señal de que uno tiene una fe en que el régimen se vaya a mantener. Ramón Grau San Martín, expresidente de Cuba, que decía cosas cínicas y simpáticas, tenía una frase: cuando el perro se está muriendo, se le van las garrapatas. Sí. ¿No? Ahora, lo curioso en este caso es cómo, si ya de por sí, ya desde que el Parlamento fue electo, fue prácticamente no tomado en cuenta las decisiones que han tomado el Parlamento hasta el día de hoy. Lo curioso aquí es por qué provocar esta crisis una piedra profundamente en el zapato, aunque parezca que no. en las últimas horas tan gigantesca. Esta misma tarde habían convocado a una reunión porque saben lo que han hecho, y esta es una información última que ocurrió hace horas de la tarde, que era que convocar a embajadores a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para explicarle, y tuvieron que suspender la reunión porque solo fueron 8 embajadores de todo el cuerpo diplomático que está acreditado en Caracas. Vamos a ver qué dijo la fiscal, Vamos a ver. ¿no? Que también ha causado Polémica, ¿no? Polémica y asombro. A ver. Recientes decisiones signadas con los números 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta, lo que constituye una ruptura del orden constitucional. Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento. A ver, esta es una Increíble. fiscal chavista. Sí, completamente chavista. Y está criticando lo que hizo Maduro. O sea, tiene una dignidad. Sí. Porque en un principio dije, no, Bueno, va a defender. bueno. Yo dije, ¿dónde se van a meter en el futuro, no? Lo que indudablemente es una declaración que sorprende, o sea, que sin duda hoy deja a todo el mundo sorprendido. Pero qué bien, ¿no? Qué bien. Porque la fiscal general, que es una figura clave, que ha justificado todas las actuaciones arbitrarias del chavismo, Bueno, la gente tiene- se para y le dice... Pero tiene un hasta aquí, ¿no? Yo no soy Hasta tan aquí llegué. optimista. Yo tampoco. Yo no soy a tan pesar de la optimista. declaración. No, yo no soy tan optimista por dos razones. Primero, porque esta señora sigue salvando una constitución que es una vergüenza. Es decir, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no es una constitución democrática, es una burla en la que se intenta mantener un cierto ropaje democrático, unas elecciones, pero en realidad es una dictadura con ropaje democrático. Y esta señora lo sigue defendiendo y esta señora sigue siendo chavista. Es decir, para mí es el sector... Hay que preguntarle a Maduro si Maduro lo va a seguir viendo así. Bueno, lo que pasa es que posiblemente a lo que estamos asistiendo es a un intento de sustituir a Maduro, o sea, como decía Lampedusa, a cambiar todo para que todo siga igual. Y en ese sentido, en la idea de salvar el chavismo, si en un momento determinado eso significa que hay que desplazar a Maduro, pues desplazamos a Maduro y intentamos mantener esto. Porque esta persona lo que estaba diciendo es que se ha violado una Constitución que es un instrumento dictatorial. Bueno, ¿y qué? yo no creo que nadie pueda decir que la Constitución venezolana es una Constitución Pero una cosa que democrática, discutíamos no lo es. en el programa anterior, donde estaba Orián, era que hay un grupo de opositores que tiene la tentación, aunque esa Constitución sea mala, es De un jugar vínculo- con ese reglamento. Ajá, es un vínculo Sí, no tengo institucional, ninguna duda. salirse de las instituciones y no ir a elecciones, salirse de la vía electoral, tenía el peligro de que esta gente entonces se sienten Sí. cómodos cuando no tienen ninguna necesidad de guardar las formas Claro. y se convierten en dictadura pura y dura. Lo que me sorprende es que
ellos adelantaron ese proceso, lo que demuestra que sí les conviene y que sí quieren moverse en ese terreno donde no rindan cuentas a nadie. Por supuesto que lo hemos visto con la suspensión de las elecciones regionales, no quieren rendirle cuenta. Lo que ocurrió con el referéndum revocatorio fue histórico. Después de recoger la firma, se burló eso completamente. El Consejo Nacional Electoral había garantizado que las elecciones, por ejemplo, las de gobernadores, se iba a hacer en los primeros 6 meses del 2017. Ya vamos al mes, ya estamos entrando en abril y no ocurre nada. Ahora, hay otro elemento que a mí me parece muy importante, porque todos sabemos en esta historia quiénes son los malos, pero los que están en el lado de los buenos no se puede decir que estén siendo especialmente brillantes. Es decir, la oposición no tiene un frente unido. La oposición se ha dividido. La oposición hace 4 días se ha sentado a negociar con el dictador. Y efectivamente el régimen está muy erosionado, el país está empobrecido, la situación desde muchos puntos de vista es miserable, pero no tengo en absoluto la sensación, y lo digo con inmenso dolor, de que la oposición esté a la altura de las circunstancias. Yo no sé ahora mismo hacia dónde va a ir la oposición. María Corina Machado habla sobre ese tema, vamos a escucharla. Venezolanos, ya es oficial y declarado, golpe de Estado en Venezuela. Una dictadura militarista y mafiosa que ha decidido avanzar para asentar la hegemonía mafiosa en nuestro país. Lo que estamos viendo es el resultado de la pretensión de la convivencia con el régimen. Las dictaduras se enfrentan. Este es el resultado, señor Samper, Zapatero, Torrijos y Fernández, de su falso diálogo, el aniquilamiento del Parlamento. Esto demuestra que Luis Almagro tiene razón. Ha llegado la hora de la aplicación inmediata de la Carta Democrática a Venezuela. Primero hay que tomar en cuenta que ella fue también desconocida y sacada de la Asamblea. ¿No? Y no pasó absolutamente nada. Luis Almagro tiene razón. Ok, aplican la Carta Interamericana de Democracia en Venezuela. ¿Y qué pasa? Yo honestamente lo que creo es que el gobierno desconoce cualquier acción internacional, y lo decíamos en el programa anterior, argumentando una supuesta autonomía, soberanía, que los problemas internos y la autodeterminación de los pueblos, o esa la famosa frase. Vamos a una pausa. Nacional. Cuando regresemos, estrategias. O sea, sabemos qué está pasando, cuál es el camino correcto y cuál es el modo correcto de reaccionar. Esa difícil ecuación vamos a tratar de dilucidarla.